Bueno, no sé si cuántos se conectaron hace 8 días. Yo sé que los que estuvieron en el sur, algunos vi que se conectaron, otros no, pero bueno, por el bien de los que no, vamos a hacer un repasito rápidamente. Estamos hablando de tiempos peligrosos y claro, algunos dirán si estamos viviendo tiempos peligrosos o no, y algunos dirán que sí, otros que no. Los que dicen que tiempos peligrosos dirán que somos pesimistas, los otros son más optimistas, está bien, ¿no? Pero cuando uno lee a lo que se refiere el apóstol Pablo de aquellos personajes que hacen que los tiempos sean peligrosos, días difíciles, uno como que dice, uy, como que sí, ¿no? Como que sí tenía razón el apóstol Pablo. Permítanme, les leo rápidamente y vuelvo y los animo, si quieren volver a leer y háganlo para que, son 4 capítulos, ustedes lo leen 20 minutos si es que es mucho, tal vez menos. La segunda epístola a Timoteo, en el capítulo, son 4 capítulos, pero vamos a leer el capítulo 3. Parece ser que es la última epístola, porque al final dice que yo ya voy a ser sacrificado, que escribe el apóstol Pablo y habla a su discípulo Timoteo, quien seguirá haciendo lo que él hacía. Y dice en el versículo 1 del capítulo 3, esa carta, dice, Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos tiempos habrá tiempos muy difíciles. Ahora uno dice, ¿y cuáles son los últimos tiempos? ¿Estamos en los últimos tiempos? Bueno, siempre decimos que somos los últimos tiempos. Puede ser que, y como hay muchos textos en la Biblia que son de aplicación continua, y creo que este es uno de esos, ¿no? Si son los últimos tiempos, en aquel tiempo siguen siendo los últimos, pero lo increíble es que va a haber tiempos difíciles, muy difíciles, y otra versión dice tiempos peligrosos, días difíciles. Ahora, ¿por qué van a ser difíciles? Y aquí viene Pablo a explicar por qué, y vamos a ver rápidamente, que lo vimos hace 8 días, por qué es que los tiempos son difíciles. Porque uno dice, sí, son difíciles, porque la economía, porque las guerras, que porque el clima, pero resulta que los que hacen que los tiempos sean difíciles, como Pablo lo menciona aquí, son las personas que viven en esos tiempos. Dice así, versículo 2. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Ustedes van viendo si hay alguno al que no clasificamos, pero creo que clasificamos a todos, ¿no? La gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios. Serán desobedientes a los padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, ni la vida, nada es sagrado hoy en día. No amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Interesante, porque el profeta Isaías dijo, a lo que es bueno lo llamarán malo, a lo malo lo llamarán bueno. O sea, lo bueno lo odiarán, y dice aquí el apóstol Pablo. Traicionarán a sus amigos, y no levanten la mano si usted ha sido traicionado, porque clasificó ahí también. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Pues son de los que se las ingenian para meterse a las casas de otros y ganarse la confianza de mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de deseos. Dichas mujeres siempre van detrás de nuevas enseñanzas, pero jamás lograrán entender la verdad. Estos maestros se oponen a la verdad, tal como Janes y Jambres se opusieron a Moisés. Tienen la mente depravada, una fe falsa, pero no se saldrán con la suya. Por mucho tiempo, algún día no se darán cuenta de lo tontos que son, tal como pasó con Janes y Jambres. Y más adelante en el capítulo 4 dice, el versículo 3 dice, llegará el tiempo en que la gente de ese tiempo no escuchará más la sólida y sana enseñanza. O sea, la verdadera enseñanza no les va a entrar. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Hay en este momento lugares llenos de gente buscando que les digan lo que quieren escuchar. Y eso es lo que dice aquí el apóstol Pablo, ¿no? Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. La verdad de Dios va a quedar a un lado y buscarán cosas terribles. Y dice el apóstol aquí mismo, que nos lo compartió José Aníbal hace 8 días, ¿qué sucederá con nosotros? Y ahí siguiendo en el capítulo 3 dice el versículo 10, pero tú, Timoteo, sabes muy bien lo que yo he enseñado y cómo vivo y cuál es el propósito de mi vida.
También conoces mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia. Sabes cuánta persecución y sufrimiento he soportado y cómo fui perseguido en Antioquía, Iconio y Listra. Pero el Señor me rescató de todo eso. Es cierto, y todo el que quiera, esto me pareció que es parte de lo que nos hablaron, todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Cristo, de agradar a Dios, dice, sufrirá persecución. ¿Por quién? Por los individuos que hacen los días difíciles, dice el apóstol Pablo. Todo el que quiera vivir agradando a Dios va a ser perseguido. Llámelo discriminado, rechazado, burlado, bueno, de tantas maneras, ¿no? Eso es parte de vivir días difíciles. Los días no son difíciles solamente porque no tenemos plata, por muchas razones más, ¿no? Pérdida de valores y una cantidad de cosas. Y algo de lo que nos mencionaban hace 8 días José Aníbal e Iván era precisamente eso, ¿no? Los que quieran vivir agradando a Dios serán perseguidos, sufrirán muchas cosas, hasta prisiones, como Pablo en este caso está en la prisión, y serán abandonados, los dejarán solos, dice. Pero hay unas cosas que Pablo en su carta, y los anima a leerla, que les dice, ¿cómo vivir entonces nosotros? ¿Qué es lo que estamos planteando? ¿Qué es lo que plantea el apóstol Pablo para tiempos peligrosos? Y él decía que había por lo menos 4 cosas que los mantenían. Era el espíritu que está en nosotros, que es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. No es un espíritu de cobardía, dice allí en el capítulo 1. Eso es lo que nos permite vivir esos tiempos peligrosos. Dice además, y algo que me ayuda también a vivir esto es porque yo sé en quién he creído. Yo tengo la certeza de que no me equivoqué y que puse mi confianza y mi fe en el Señor. No importa que los tiempos sean difíciles, no importa que como Pablo iba a prisiones, dice, yo sé en quién he creído. Más adelante dice en el capítulo 2, dice, y todo lo hago por amor de los escogidos. Yo quiero, por amor a los demás que conozcan al Señor, yo sufro estas penalidades. Y termina diciendo el apóstol Pablo, el capítulo 4 dice, y finalmente lo hago porque me espera una corona que el Señor me tiene prometida. Ahora, hay maneras de cómo vivir los tiempos peligrosos. Iván nos decía, bueno, ¿y entonces qué hacemos? ¿Qué dice Pablo que hagamos también? Predique la palabra, úsela bien, capacite a otros. Esa es la herramienta que tenemos nosotros para enfrentar tiempos peligrosos, la palabra. Lo menciona muchas veces en la carta, en esos 4 capítulos. Lo que tenemos es la palabra y dice, no está presa. Yo estoy preso, dice Pablo, la palabra no está presa. Y es lo que tenemos. Si usted es de los que cree que está viviendo tiempos peligrosos y no sabe qué hacer, Pablo está diciendo, lo que tú tienes es la palabra que te ayudará a vivir esos tiempos peligrosos. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿y la palabra cómo así? ¿Por qué? Pues hoy vamos a aprender por qué. ¿Por qué es que la palabra es tan importante para nosotros en tiempos peligrosos? Y lo vamos a ver en 2 aspectos muy importantes. Zulay nos va a compartir algo muy chévere que hemos estudiado hace como 2 meses de por qué es importante la palabra. Bueno, muy buenos días a todos. El arma poderosa para tiempos peligrosos, definitivamente, vea, es esta. Es nuestra arma poderosísima para estos tiempos que estamos viviendo, como decía el pastor. Me corresponde el versículo de 2 de Timoteo 3, 16 al 17, que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo dividí este versículo en 3 puntos que considero importantes para poderlo explicar mejor. Uno es la inspiración de la Escritura. Toda Escritura es inspirada por Dios. Segundo, la utilidad de la Escritura. Aquí dice, y útil para. Y tercero, el propósito de la Escritura. Entonces, toda la Escritura es inspirada por Dios, significa que es de origen divino. Dios es el autor, lo que le da la autoridad, lo que le da poder, lo que le da confiabilidad y verdad a la palabra. Dios fue quien dio la sabiduría a todos sus siervos, a cada uno de los que escribieron los libros que hacen parte de la Biblia, cada frase, cada letra, cada punto, cada verso, todo fue inspirado por Dios a estos siervos para que la escribieran tal cual como estaba en el corazón del Señor.
También tenemos que la Escritura tiene el aliento de Dios. Dios dejó plasmado su aliento de vida, su inspiración y revelación divina. Tanto su origen como su contenido son el aliento de Dios, y así como Dios sopló aliento de vida en Adán, así también sopló aliento de vida para que la palabra sea viva. Bueno, aquí me apoyo en un versículo, me voy a apoyar, aunque el centro de la charla pues, o de la prédica es la segunda de Timoteo 3, 16, 17, me voy a apoyar en otros versículos que también pues enseñan sobre este mensaje. Mateo 5, 18 dice: les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Esto quiere decir, ya hemos visto que muchas cosas que están escritas se han cumplido y se van a cumplir, porque así es, porque es la inspiración de Dios y Dios conocía cada cosa y así está escrito. Bueno, vamos a hablar del segundo punto, que es la utilidad de la Escritura. Entonces dice que la Escritura es útil. Eso quiere decir que nos ayuda, que significa que es beneficiosa y provechosa. Nos proporciona la base para la vida cristiana, ofreciéndonos instrucción y guía necesarias para vivir de acuerdo con el carácter de Dios. Y esa utilidad nos da que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, que es el verso 16. Entonces vamos a hablar de la primera de esas utilidades, que es enseñar. En Romanos 15:4 de la Nueva Traducción Viviente dice: tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Entonces, enseñar hace referencia a la doctrina bíblica. Es el conocimiento de la verdad y de los principios fundamentales que constituyen la base de nuestra fe cristiana. El enseñar nos hace crecer en el conocimiento de Dios, nos enseña quién es Dios, expone la mente de Dios, qué le agrada a Él, qué le desagrada, cuál es su carácter, sus milagros, nos muestra sus pensamientos, su fidelidad y promesas. La Escritura es nuestro manual de vida, porque nos enseña cómo espera el Señor que vivamos. ¿Ustedes quién creen que fue el modelo de enseñanza? Bueno, el Señor Jesús fue ese modelo de enseñanza, ¿verdad? Nosotros cuando leemos la palabra encontramos que Él predicaba y enseñaba la palabra en todo lugar, a donde iba, por donde caminaba, cuando se autoinvitaba o lo invitaban a las casas, a las cenas, Él todo el tiempo estaba enseñando la palabra. Entonces, Él fue nuestro mayor modelo de enseñanza. La palabra es un arma poderosa que debemos enseñar y usar en tiempos peligrosos, que es el mensaje central de estas dos últimas prédicas. Por eso Pablo le recuerda a Timoteo y por extensión a nosotros los creyentes que las Escrituras son la guía divina que provee la sabiduría y la enseñanza necesarias conforme a la voluntad de Dios. Listo, ahora vamos con el segundo punto de esa utilidad de la Escritura, y es redarguir. Me estoy apoyando en Hebreos 4:12, también de Nueva Traducción Viviente, que dice: pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra el alma y el espíritu, entre las articulaciones y la médula del hueso, deja descubiertos nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Redarguir tiene el poder divino de confrontarnos, de hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, reprender el pecado, convencernos de la verdad y guiarnos hacia el arrepentimiento y la corrección. El Espíritu Santo usa la Escritura para redarguirnos sobre nuestros errores. Es como ese espejo que nos revela el pecado y nos muestra lo correcto y lo incorrecto. Las actitudes y acciones contrarias a la voluntad de Dios. No es solo acusar, sino confrontar con el propósito de restaurarnos. La Escritura no solo nos señala el error, sino que nos ofrece el camino hacia la santidad y la rectitud. Yo no sé si a ustedes les pasó
a mí me pasó cuando yo le entregué mi corazón al Señor y comencé a congregarme. Yo tuve unos momentos en los que el Señor todavía lo sigue haciendo todo el tiempo, pero fue ese momento tan especial que cuando estaba haciendo este mensaje, cuando lo estaba construyendo, yo pensaba en cómo el Señor me redarguía de muchas maneras para convencerme de mi pecado, porque yo sigo siendo pecadora, pero el Señor ha tenido misericordia, y me acuerdo cómo me confrontaba de una manera tan grande y traía convencimiento a mi corazón, a mi mente, y me recordaba cosas del pasado que yo tenía por las cuales yo debía pedir perdón y arrepentirme. Y ha sido muy bonito porque yo le digo la campanita del Espíritu Santo, y todavía me pasa, no sé si a ustedes, a mí sí, que cuando cometo un error y cuando la embarro, ¡tlin!, la campanita me suena, ¡tlin!, y yo digo, ay, Espíritu Santo, sí, está bien. Entonces, pues con mi esposo, si he hecho algo que no sé que, pues obviamente el Espíritu Santo me lo muestra que no está bien, suena la campanita para que yo caiga en cuenta de que me equivoqué, de que estoy haciendo algo que no está bien, y que debo corregirlo. Entonces pues tengo el corazón para pedir disculpas, porque eso nos muestra el Señor, ¿no? Entonces a mí me pasó eso, no sé si a ustedes, todo el tiempo me pasa. Bueno, seguimos con el tercer punto de esa utilidad, que es corregir. Me apoyo en el Salmo 119:9, que dice: ¿cómo puede un joven mantenerse puro obedeciendo tu palabra? ¿Cómo puede un joven mantenerse puro obedeciendo tu palabra? La palabra de Dios corrige conductas, actitudes y pensamientos que no están alineados con la voluntad de Dios. Implica enmendar, enderezar lo que está torcido y ajustarse a lo que está desviado, y volver a encaminarnos. Ser transformados mediante la corrección firme nos enfoca en la sabiduría que se obtiene cuando la aceptamos. La corrección nos enseña la importancia de la disciplina para el crecimiento en el Señor. En nuestro carácter es difícil, ¿cierto? Porque yo digo que si nosotros no estuviéramos aquí entendiendo la necesidad del Señor, pues en el mundo uno siempre, o antes uno, no, yo soy así, punto, y ya, y yo soy así me voy a morir. He escuchado que hay gente que dice eso. Entonces en nuestro carácter es difícil aceptar esa corrección. Por eso debemos ser humildes para escuchar y aceptar y para enmendar. Los invito a leer el libro de Proverbios. Yo aquí haciendo esta tarea tan bonita, ha sido súper especial este versículo para mi vida y en este tiempo. Los invito a que lean el libro de Proverbios. En el libro de Proverbios se encuentran muchos versículos sobre la corrección. Para nuestros hijos, entre nosotros como hermanos, hay muchos, entonces los invito a leerla. Sigue el cuarto punto de esa utilidad, que es instruir en justicia. Miqueas 6:8 dice: no, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno, y lo que Él exige de ti, que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Instruir en justicia significa que la Biblia educa y moldea el carácter del creyente para ser guiado hacia una vida de rectitud, íntegra y santa, conforme a la voluntad de Dios, que revele los valores y principios. Por ejemplo, el Señor en su palabra nos ha dejado los mandamientos, ¿cierto? Entonces ahí está como la instrucción del Señor en su justicia. También todas las bienaventuranzas, eso proporciona un modelo de vida justa, promoviendo virtudes como la humildad, la misericordia, la obediencia y la integridad. Se refiere al propósito final y culminante de la palabra de Dios, que es formar y equipar a todos nosotros como creyentes para vivir una vida de santidad, conforme a la voluntad de Dios, y revelar el carácter de Cristo en nosotros. La palabra de Dios instruye en justicia porque nos equipa para buenas obras. Nos orienta para discernir lo que es correcto, nos restaura la imagen de Dios. En un sentido más amplio, instruir en justicia implica alinear la vida del creyente con el propósito original de Dios para la humanidad. Bueno, y por último es el tercer punto en lo que está dividido este versículo, que es el propósito de la Escritura. Entonces,
ese último punto dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, en el versículo 17 de segunda de Mateo 3, 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Miren Dios cómo es de lindo y todo lo hace como tan ordenado, ¿no? Por eso siempre decimos que Él es un Dios de orden, porque nos dice, la palabra es inspirada por Él. Es útil porque nos da estos 4 puntos en los que nosotros como creyentes nos debemos basar para entender lo que Él quiere, ¿sí? Entonces nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye en justicia. ¿Y para qué todos esos 4 puntos? Para que lleguemos a ser perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Es así, o sea, es sencillo, no es tan complicado de entender. Bueno, entonces es que el creyente llegue a ser perfecto y que estemos preparados para toda buena obra. Filipenses 1:6 dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. El objetivo de este punto, a fin de que el hombre sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra, es que seamos perfectos. Es un proceso continuo en la vida de todos nosotros como creyentes, donde Dios trabaja en nosotros para ser perfeccionados hasta la madurez y plenitud de Cristo, donde nuestro carácter se alinea con el de Dios para cumplir su voluntad. Al usar las Escrituras, nosotros como creyentes estamos completamente capacitados y preparados para hacer el bien, para hacer lo que es correcto, para honrar y agradar al Señor, para enseñar y predicar su palabra, para ser testimonios vivos de lo que es el Señor Jesús en nosotros. Debemos entender la importancia de ser transformados y perfeccionados. Yo leía esto y alguna vez un amigo me decía, yo me sé toda la palabra, yo me la sé, yo la he leído, si me preguntas me la sé toda. Y yo decía, ve, qué chévere, y recitaba los versículos y todo, pero yo entendía, y hablando con el pastor, si nosotros de verdad, el tener este libro tan maravilloso, nuestro manual de vida, el agua, la fuente de vida, el arma que podemos usar para estos tiempos que son de verdad muy peligrosos, nosotros al leerla, al estudiarla, si nosotros de verdad nos somos transformados por esto, y pues el Señor nos transforma a través de su palabra, creo que Él no ha cumplido su propósito, no lo va a cumplir. Entonces es súper importante que nosotros nos aferremos a ella. Aquí está todo, aquí está la solución a todas las cosas en nuestra vida, la instrucción para nuestros hijos, la corrección para nuestros hijos, la guía para el matrimonio, la guía para familias sanas. Nosotros estamos en un mundo muy difícil, pero nosotros le pertenecemos a Cristo. Y aquí está lo que Él quiere que nosotros vivamos y que nosotros hagamos. La Biblia no es un amuleto para pedir, pues como que uno acude siempre cuando tiene alguna necesidad así terrible o en un momento de desesperación. No, esto no es un amuleto. Esto es para leerla todos los días, para que podamos hacer altares en nuestro hogar con nuestros hijos, la responsabilidad de nosotros como padres, abuelos, de enseñarle a los niños la importancia de este manual de vida. Bueno. Por último les dejo este versículo que es muy lindo y es: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Les cuento así a manera de información, ustedes saben que la Biblia es el libro más vendido del mundo, que entre 80 y 100 millones de Biblias se venden al año y que en la historia de la Biblia se han vendido entre 5.000 y 7.000 millones de copias. Entonces, meramente en que se venda y que es el libro más vendido, pongámosla por obra, estudiémosla, atesorémosla. De verdad que es maravilloso y yo le doy gracias al pastor por este mensaje, porque de verdad que el Señor me ha hablado mucho. No puedo ser larga ni nada en este mensaje porque tenemos un tiempo, pero de verdad atesorémosla y enseñémosla en nuestros hogares a los hijos. Son tiempos muy peligrosos, pero nosotros tenemos esta arma poderosa y vamos de la mano del Señor. Gracias.
Creo que cuando estudiábamos, creo que Zuli fue la que nos dijo que ella era de los que tenía, recién un tiempo atrás compró un atril grande, lo más bonito, con una Biblia dorada, lindísima, abierta en la sala, empolvada. A muchos les pasa eso, ¿no? Y escuchando a Zuli también, recordaba ya cuando Jesús fue llevado al desierto. Satanás conoce la palabra, por eso le dijo a Jesús, escrito está, pero él no es transformado por la palabra. Y qué bueno, gracias Zuli. La palabra tiene que transformarnos para hacernos perfectos para toda buena obra. Y me gustó ese texto, siempre me gusta de Filipenses, que dice que el Señor nos está perfeccionando. No somos obra acabada, ¿cierto? Eso es lo que plantea Pablo para estos días difíciles. Lo que nos decía Iván, hay que enseñarla, hay que usarla bien, hay que enseñar a otros la palabra, porque ella es la que tenemos para enfrentar los días difíciles. Y lo que nos acaba de decir Zuli, porque es importante. Pero lo increíble es que Pablo va más allá. Todavía falta algo más de lo que dice Pablo en su segunda carta que debemos hacer en estos tiempos difíciles. Bueno, Mónica, cuéntanos qué te dijo el Señor para nosotros. Bueno, buenos días a todos. Bueno, primero quiero darle gracias a Dios. Es que no me dobla. ¿Sí? Ok. Thank you, gracias. Bueno, primero quiero darle gracias a Dios por permitirme, y a Joaquín, por permitirme compartir el día de hoy la palabra de Dios con ustedes. Realmente es un paso de fe, es la primera vez que lo hago. Y el día de hoy veremos cómo el apóstol Pablo nos va a enseñar 5 maneras de cómo prepararnos para vivir en estos tiempos peligrosos. Vayamos por favor al pasaje 2 de Timoteo 1, del 4 al 5, y dice así: Tengo muchos deseos de volver a verte, porque no me olvido de tus lágrimas cuando nos separamos, y me llenaré de alegría cuando estemos juntos otra vez. Me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Si hay algo que Pablo atesora es la fe sincera de Timoteo, y también que fue transmitida por su abuela y su mamá. Es importante que nosotros entendamos, al igual que el apóstol Pablo, que él la notó, que es algo que es evidente porque da frutos, ¿sí? Es algo, sí, que se nota. Al igual que la abuela y la mamá, nosotros también como padres estamos llamados a enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos. Es algo que nosotros no podemos delegar a nadie, es una responsabilidad nuestra, pues tendremos que dar cuenta de ello. En la enseñanza de esa fe, nosotros debemos entender que no debemos hacerla solamente con palabras, sino que debe ser algo coherente, algo que sea diario, en el día a día, que se evidencie. ¿Y cómo lo vamos a evidenciar? En la forma en cómo nosotros afrontamos los problemas, cómo nos comunicamos, cómo nos perdonamos, etcétera. Recordemos que nuestros hijos en casa copian todo de nosotros, todo lo que ven haciendo los adultos, ellos lo imitan igualmente. También es importante que nosotros como familia les expliquemos a ellos las razones por las cuales nosotros tomamos las decisiones. Es decir, cuando nosotros asistimos aquí al domingo, ¿qué le decimos? ¿Por qué asistimos? ¿Qué nos mueve a asistir? Cuando nosotros perfectamente podríamos ir un domingo al cine, quedarnos durmiendo, a una finca, ¿sí? Cuando nosotros le enseñamos y le damos esa prioridad a Dios y le decimos, no, nosotros estamos decidiendo ir al domingo a adorar a Dios, a reconocerlo, ¿sí? Esa prioridad les va a enseñar a ellos a que aprendan a discernir, a que conozcan y amen al Señor y que más adelante lo hagan por voluntad propia. Tengamos en cuenta que enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios es un mandamiento. Como lo dice en Deuteronomio 6, del 6 al 7, dice:
Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Esto fue un mandato que el Señor le dio al pueblo de Israel a través de Moisés. Dice, repíteselos a tus hijos una y otra vez. Porque nosotros sabemos que hay que repetírselas todo el tiempo porque se les olvida, al igual que nosotros, ¿cierto? Esto lo entendieron tanto la abuela como la mamá de Timoteo, que era la única manera de agradar a Dios y de mantener ese legado de generación en generación. No es algo opcional, y que más adelante esa fe que ellas le enseñaron era lo que los iba a mantener firmes en tiempos peligrosos. Si la fe nos protege, debemos saber qué tesoro estamos protegiendo. Por favor, vamos a 2 de Timoteo 1, del 13 al 14, y dice así: aférrate al modelo de la sana enseñanza que aprendiste de mí, un modelo formado por la fe y el amor que tienes en Cristo Jesús, mediante el poder del Espíritu Santo, quien vive en nosotros. Guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que se te confió. Recordemos que existen dos cosas que contribuyen al desarrollo formativo o que influyen en el desarrollo de nuestros hijos. Uno es el desarrollo formativo de la vida, es decir, cuando escogemos el colegio, qué actividades deportivas van a realizar, si los vamos a meter en arte, en baile, etcétera, y la orientación en el corazón de Dios. Buscamos nosotros que ellos destaquen siempre en la parte, digamos, la académica o en el resto de estos ámbitos, ¿sí? Lo cual en sí mismo no está mal, obviamente, pero no podemos perder de vista qué es lo realmente importante. ¿Listo? También no irnos al otro extremo de llenarles una agenda con actividades, de tareas, de cosas por desarrollar, simplemente para que no piensen en cosas ociosas como normalmente decimos. Debemos recordar que la batalla real está en el corazón, y si tenemos la firme convicción de que Jesús es el único camino, ¿cómo no vamos a luchar intencionalmente por enseñarles esta palabra y que ellos sean salvos? Hoy quiero que meditemos en algo muy especial que me parece importante haciendo este estudio, y es que si nosotros no hacemos la tarea, si nosotros no orientamos el corazón de nuestros hijos a Dios, estará expuesto y el mundo se encargará de llenarlo. Así de sencillo, no hay otra cosa. ¿Con qué los va a llenar? O sea, el enemigo no va a perder oportunidad, les va a decir las cosas que ellos quieren oír, les va a dar rienda suelta a sus deseos, como decía Joaquín ahora, llamarán malo a lo bueno y bueno a lo malo. Eso les nublará la mente, los llevará a la oscuridad y finalmente a la muerte eterna. Por eso Pablo nos dice, guarda con sumo cuidado la preciosa verdad. Al igual que él enseñó a Timoteo a usar la espada de la palabra, nuestro llamado es a instruir. Pero no olvidemos que el objetivo final de esta enseñanza es que nuestros hijos vivan para la gloria de Dios. Proteger ese tesoro y vivir esa fe coherente no es suficiente con buenas intenciones. Exige de nosotros un esfuerzo constante, una disciplina, algo que debe ser intencional. Pablo nos enseña cómo debe ser esa vida de lucha. Veamos, por favor, 2 de Timoteo 2, del 4 al 7, dice: ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. Asimismo, ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. Y el agricultor que se esfuerza en su trabajo debería ser el primero en gozar del fruto de su labor. Piensa en lo que te digo, el Señor te ayudará a entender estas cosas. Aquí nos plantean 3 ejemplos. Una nos dice que el soldado. Recordemos que un soldado siempre tiene una misión, no se le asignan varias misiones. Y en este caso nos dice que debemos eliminar cualquier tipo de distracción que nos aparte de esa meta, y que debemos tener nuestra mirada en lo que es eterno, en lo que realmente es importante. El atleta
La vida cristiana, cuando nosotros llegamos a Cristo, nosotros no podemos seguir caminando y seguir viviendo con nuestro antiguo yo. Esto nos debe representar un cambio, ¿sí? Y una de ellas es la santidad. Y esto no es algo que lo hagamos simplemente por nosotros mismos, sino porque recordemos que Jesús nos santificó ante el Padre. Y también es de parte de nosotros que debemos obedecer los mandatos de Dios. Finalmente, aquí el apóstol nos plantea un tercer ejemplo, que es el labrador. Acá la perseverancia es clave. En los tiempos peligrosos puede que nosotros queramos rendirnos y tirar la toalla. No sé a cuántos de acá nos ha pasado que luchamos con nuestra humanidad, sabemos las cosas, pero como que las situaciones nos rebasan y están por encima de nosotros. Yo creo que aquí todos nos podemos sentir identificados con eso, ¿cierto? Pero debemos recordar que la siembra con paciencia, si sembramos con paciencia, un día cosecharemos. Normalmente nosotros, esta disciplina, de tener la disciplina nos cuesta tener disciplina, y debemos recordar que no estamos llamados a vivir en solitario. Es aquí donde la comunidad entra como un factor de aliento vital. En 2 de Timoteo 2:22 dice: huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles, en cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Muchas veces nosotros como padres sentimos que atravesamos situaciones complejas, y a pesar de que nosotros todavía tenemos niños relativamente pequeños, aún así atravesamos por situaciones tal vez de rebeldía, de desobediencia, de problemas emocionales, bueno, muchas cosas que a veces nos rebasan y que sencillamente nos logran quitar esa paz. Y lo peor o lo más triste de eso es que a veces las vivimos nosotros solitos. Es importante que nosotros en esta comunidad, en lo que estamos haciendo aquí reunidos, entendamos que entre todos nos podemos dar esa voz de aliento, que los testimonios que escuchamos de cada uno de ustedes nos ayudan a fortalecer. Asimismo, es importante para nuestros hijos que puedan contar con esos amigos en la fe, que ellos crezcan entendiendo cuál es ese mandato que Dios nos ha dado, que reconozcan que solos serán un blanco fácil de las tentaciones y del pecado, eso no podemos olvidarlo. En cambio, en la comunidad reforzarán su fe, sabrán tomar buenas decisiones con sabiduría y pondrán al servicio esos dones de los cuales Dios les ha dotado a cada uno. Aquí les quiero compartir un dato curioso. Si ustedes han leído de pronto la carta, en ninguna parte aparece nada donde hable del papá de Timoteo. Solamente en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, lo menciona y dice que el papá era griego, es decir, no es una persona creyente, y su mamá era judía creyente. Pero acá lo importante es que eso no fue una limitante para que ni la mamá ni la abuela le enseñaran la palabra a Timoteo e hicieran de él la persona pues que conocimos pues como discípulo. A veces esto es normal, digamos, en nuestras familias. De pronto puede que como padres a veces uno de los dos no sea creyente, puede darse los casos en el que los dos no sean creyentes, y es allí donde esa tarea, digamos, de alguna manera viene a suplirla una abuela, una tía, cualquier otro familiar, o en muchos casos una persona totalmente extraña, y debemos saber que a eso nos ha llamado Dios, a hablar y a llevar el mensaje a otras personas. Digamos que en el caso pues José y mío, fue una persona ajena, no un familiar, la que nos habló y la que gracias a ella nosotros estamos hoy acá. Recordemos que hacemos parte de un solo cuerpo en Cristo Jesús. Como dice en 1 Corintios 12:26, si una parte sufre, las demás partes sufren con ella, y si a una parte se le da honra,
todas las partes se alegrarán. Finalmente, todo este proceso se sostiene sobre un cimiento inamovible, que es la permanencia fiel en lo que se nos ha enseñado. En 2 de Timoteo 3, 14 al 15 dice: pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez se te han enseñado las Sagradas Escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Nosotros vivimos en un mundo que no le gusta estar bajo autoridad, ni tampoco ejercer esa autoridad. Pero debemos entender que como padres nosotros estamos llamados a ser figura de autoridad para nuestros hijos, y el hecho de que ellos se sometan a esa autoridad de los padres les traerá bendiciones, como lo dice en Efesios 6:1. Hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Ellos necesitan nuestra dirección para conocer los caminos de Dios. Somos las personas en las que ellos más confían en el mundo, y todo lo que nosotros les digamos a ellos lo aceptan y lo reciben como cierto. Debemos aprovechar esa edad temprana donde podemos realizar esa siembra de la semilla de la palabra y que sea Dios quien la haga crecer. Debemos asegurarnos que los estamos criando en disciplina e instrucción que proviene del Señor. También recordemos que a los niños les falta madurez, les falta sabiduría y les falta experiencia de vida. Y es por eso que como adultos, nosotros como padres tomamos las decisiones en su lugar, porque sabemos lo que es bueno, lo que les conviene y lo que los preparará para afrontar esos tiempos peligrosos. La palabra de Dios es nuestra fuente de sabiduría en los momentos de incertidumbre, es la que nos sostiene, como decía ahorita Zuli, y para prepararnos debemos leerla, meditarla y dejar que eche raíces en nuestro corazón. Estas son las herramientas que nos da la palabra de Dios para perseverar y enseñar el Evangelio de Cristo Jesús para salvación. Muchas gracias. Gracias, Mónica y José, porque ustedes son ejemplo para muchos de cómo han hecho que sus hijos amen al Señor y a la palabra, y eso es coherencia. Qué bueno. Es increíble, ¿no? Como el apóstol Pablo a Timoteo, en 4 capítulos le dice todas esas cosas y al final le dice: persevera en lo que aprendiste. Y creo que ustedes se pregunten, como nos decía Mónica, sus hijos ¿en qué van a perseverar? En los tiempos difíciles, en las cosas bonitas que ustedes les daban, en los lujos, en los paseos. Habrá recuerdos bonitos, pero Pablo dice: lo que va a mantener a tus hijos en tiempos difíciles es lo que aprendieron de la palabra del Señor. Eso es clarito y lo dice ahí en la carta, Pablo. Y me gustó eso que dice Mónica. El papá era un griego, ni nombre del nombre sabíamos, pero la abuela y la mamá sabían lo que tenían que hacer. Qué bueno, ¿no? ¿Cuántos tenemos nietos también, no? Hijos. No es tarde y que podamos ayudarles. ¿Qué tal si oramos y nos preparamos para compartir la palabra, la Santa Cena? Señor, vivimos tiempos difíciles. Quizás no estamos en prisión como el apóstol Pablo, aunque seguramente a veces nos sentimos prisioneros de tantas cosas, Señor. Y no sabemos a veces cómo enfrentar esos tiempos difíciles. Y quizás, Señor, quisiéramos que los tiempos cambiaran, eso queremos. Pero aunque el apóstol predicaba la verdad y había enseñado a Timoteo, él sabía que vendrían tiempos bien complicados, sobre todo para aquellos que querían vivir agradando a Dios como Timoteo. Y seguramente vendrán tiempos difíciles para nosotros. La pérdida de valores, Señor, la confusión que vive este mundo. Pero aquí estamos nosotros, Señor, creyendo en que lo que Pablo creyó, donde puso su fe, también nosotros, Señor. Que podamos decir, sabemos en quién hemos creído, que no nos hemos equivocado, y de que tenemos tu palabra, que como decía Zuli, es útil, Señor, para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia.
es la que nos va a ayudar a enfrentar esos tiempos difíciles. Señor, ayúdanos. Mira a quienes estamos aquí, a nuestras familias, a nuestros niños, Señor, a nuestros hijos, y que podamos entender este mensaje tan sencillo pero tan urgente que el apóstol le dio a Timoteo, de prepararnos para los tiempos que vienen, difíciles, peligrosos, que quizás no nos toquen todavía, pero que seguramente a muchos ya nos están tocando. Ayúdanos, Señor, a vivir y a enfrentar esos momentos. Sin duda estamos rodeados de personas como las que describió el apóstol Pablo. Quizás a todas, Señor, las reconocemos, esa clase de personas en este tiempo, que están alrededor nuestro, que están alrededor de nuestros hijos, de nuestras casas, y que, Señor, desafían la fe. Señor, ayúdanos, te pedimos, a que esto que Pablo, ya a lo último, Señor, ya sabiendo que ha cumplido, dejó como legado a su discípulo y que nos lo deja a nosotros también para vivir estos tiempos peligrosos. Señor, ayúdanos, que tu palabra nos inspire, Señor, que nos anime a seguir adelante. Y Señor, gracias te damos. Tú que conoces a cada vida, a cada familia, Señor, ayúdanos. Seguramente, Señor, como decía Zuli, que no salgamos de aquí igual, sino que esta palabra que hemos escuchado hoy del apóstol Pablo a Timoteo, que usaste a este hombre para hablarnos a nosotros hoy, nos inquiete, Señor, que no salgamos igual, sino que nos transforme en algo. Quizás transforme nuestra disciplina, nuestra intencionalidad para enseñar a los niños, Señor, a ser coherentes, quizás, como decía Mónica, y que podamos realmente ser transformados. Señor, perdónanos porque en este tiempo usamos tu palabra simplemente para ser motivadores, para motivarnos. A veces ni nos interesa la cita, nos gusta el pensamiento, pero ni siquiera mencionamos de dónde vino. Pero Señor, que tu palabra más que motivarnos, nos transforme, nos confronte y nos haga las personas que tú quieres, Señor, que seamos. Padre, gracias te damos.